Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Villarreal Cortés, soy estudiante de quinto semestre de Derecho de la Fundación Libertaria Popayán. En este video vamos a dar a conocer sobre el proceso declarativo de pertenencia, el cual nos vamos a regir primeramente sobre el Código General de Proceso, artículo 375, y por una referencia bibliográfica del profesor Ramiro Bejarano, el cual nos da a conocer de una forma más a fondo sobre el proceso declarativo de pertenencia. Primeramente, para dar a conocer el proceso declarativo de pertenencia, vamos a ver en qué es el proceso declarativo de pertenencia. El proceso declarativo de pertenencia es un proceso civil por el cual una persona que sin tener la calidad de dueño de un predio al cual denominaremos poseedor, reclama ante la justicia para que se le declare dueño. Es decir, que por solamente esa persona, por el simple hecho de haber ocupado el predio durante un transcurso de tiempo determinado en la ley, con acciones de amo, señor y dueño, de manera ininterrumpida, lo cual busca que la justicia lo convierta de poseedor en dueño y titular de un predio. En este proceso opera la prescripción adquisitiva de dominio. Eso estipulado en la normatividad del Código Civil, artículo 2512, el cual nos dice que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido de dichas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo, y concurriendo en los demás requisitos legales. En este proceso declarativo de pertenencia, los jueces competentes para hacer justicia en este proceso son los jueces civil municipal o de circuito. Esto siempre y cuando el juez sea el lugar donde se ubicaba el bien y según la cuantía, lo cual la cuantía se determinará de acuerdo al avalúo catastral. Para tener ya aspectos un poco más centrales del proceso, nos vamos a basar principalmente en las personas que pueden presentar la demanda en el proceso declarativo de pertenencia. Como primera persona que puede presentar la demanda es el poseedor, es decir, que es la persona que al momento que tiene el bien y actúas con ánimo de señor y dueño, y durante el tiempo estipulado por la ley permite la prescripción. También lo puede presentar el acreedor del poseedor renuente o que renuncie a la prescripción, es decir, por una legitimación extraordinaria. También lo puede presentar el comunero, pero para esta persona tienen ciertos requisitos legales. Como primero, tenemos que el comunero debe de haber poseído el bien por cuyo usucapión pretende, es decir, que no se le haya tenido en su poder por otra causa como la administración de la comunidad o por orden judicial. Como segundo, que esa posesión haya tenido se haya tenido o ejercido mediante actos de explotación económica, que los mencionan de acuerdo a la Ley 200 de 1936. Como tercero, que esta posesión haya sido calificada, es decir, que se haya ceñido mediante un término no menor a 10 años, que son los que están estipulados en la ley. Es decir, que el comunero, aunque fuese considerado poseedor regular, siempre debe demostrar haber poseído el bien en el término de la prescripción extraordinaria. Y como otra persona que puede presentar la demanda es el propietario, es decir, que mediante el recurso en el sentido de que tiene un título precario, se establece contra la persona indeterminada para rectificar su condición. ¿Contra quién se dirige la demanda? Contra el propietario y contra las personas indeterminadas. Pero en las personas indeterminadas, según la Corte, nos dice que no se puede formular la demanda por declaración de pertenencia porque, según la Corte, se trataría de un bien baldío
de acuerdo a la sentencia T448 del 2004, lo cual es una simple opinión de la Corte. Pero según el Código General del Proceso, no se puede presentar la demanda hacia personas indeterminadas siempre y cuando se puede presentar la demanda contra personas indeterminadas siempre y cuando se presente un folio en la matrícula inmobiliaria, el cual se entrega en la Oficina de Registros Públicos y lo cual certifica que el bien por el cual se presenta la demanda esté libre de titulares de derechos reales, lo cual respalda la Ley 1561 del 2012. También se puede dirigir la demanda contra el acreedor hipotecario o prendario. Pero en ese caso, en el acreedor hipotecario o prendario, quedamos con una laguna judicial o jurídica, lo cual nos dice, y es necesario aclarar, que en la sentencia donde se permitió esa presentación de la demanda, debería haberse especificado que la hipoteca o la prenda se extinguiera siempre y cuando la demanda prosperara, es decir, mediante sentencia judicial se decretara el fallo. Pero esto no está regulado en la norma, lo cual nos deja con la incertidumbre de saber si la deuda hipotecaria o prendaria queda o no queda. También en este proceso se deberá citar a unos entes del Estado, lo cual es la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas de Restauración de Tierras, al Instituto Agustín Codazzi y a la Superintendencia de Notaría de Registro. Ellos se citarán como entidades públicas para que actúen bajo sus funciones específicas. Pero debemos aclarar que la sentencia no será oponible a la Agencia Nacional de Tierras. También podemos decir, como aporte, podemos decir que en caso de que los bienes inmuebles que estén embargados solamente y que no estén secuestrados, sí es procedente la demanda, por lo que se prohíbe es la enajenación del bien que se encuentre fuera del comercio. Y en el caso del embargo, en primera medida, no se trata de una enajenación, se trata de un modo originario de adquirir el dominio. Ya teniendo claro quiénes son las partes que presentan la demanda y sobre a quién va dirigida la demanda, ahora es importante hablar de cuándo no procede la demanda. La demanda no procede cuando el bien o usucapir le pertenece a un uso público, cuando son bienes fiscales adjudicables o a cualquier otro bien imprescriptible o que le pertenezca a una entidad pública. De acuerdo a esto, cuando al juez se le presente la demanda declarativa de pertenencia sobre estos bienes que no se puede adquirir la usucapión o la prescripción adquisitiva, lo que debe hacer el juez en primera medida es rechazar la demanda. Si la demanda llegara a admitirse, el juez en cualquier momento, bajo las facultades que tiene, podrá dictar sentencia anticipada. Esta decisión es motivada contra la cual procede un recurso de apelación. De acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias del 6 de octubre del 2009 y el 10 de septiembre del 2013, ha dispuesto dos excepciones en cuanto a pedir la pertenencia. En primera medida, cuando el poseedor ha poseído en un tiempo prudente ese bien antes de que se convirtiera en imprescriptible. Y como segundo, en la segunda, cuando una persona viene poseyendo el bien que no le pertenece a ninguna entidad pública o de derecho público, sino a un particular, consumo a un término de prescripción. Pero después de consumado el término de prescripción, el bien entra a ser propiedad de una entidad pública o de derecho público. En esas medidas sí procederá la demanda declarativa de pertenencia. Anexos de la demanda en el proceso declarativo de pertenencia.
se deberá anexar o acompañarse el certificado de registro de instrumentos públicos en donde conste que la persona que figure como titular de derecho real principalmente está sujeto al registro. Y también si el inmueble hace parte de otro inmueble de mayor extensión, deberá acompañarse de un certificado de tradición de este mismo bien. Ya al momento de iniciar el proceso declarativo de pertenencia como un autoemisorio, se proceden a presentar unos requisitos formales del proceso, como es la emisión de la demanda, la inscripción de la demanda al folio de matrícula inmobiliario cuando se trate del bien usucapión, cuando debe hacerse a un dicho emplazatorio que se trate de las personas que se creen con derecho a intervenir en el proceso, y este debe registrarse en el canal de Registro Nacional de Personas Emplazadas. Fuera de esto debe ponerse una valla en el lugar un lugar de acceso al inmueble que debe cumplir con ciertos requisitos estipulados en el artículo 375, numeral séptimo, los cuales son la denominación del juzgado donde lleva el proceso, el nombre del demandante, el nombre del demandado, el número de erradicación del proceso, la indicación de qué se trata el proceso de pertenencia, el emplazamiento de todas las personas que se crean con derechos sobre el inmueble para que concurran en el proceso y la identificación del predio. Después de aportar la valla en el predio, en una vía principal, el demandante deberá aportar evidencia por medio de fotografías de la publicación de la valla en el Registro Nacional de Personas Emplazadas por el término de un mes. Esta obligación debe estar a cargo del demandante, el cual deberá poner la valla en un lugar visible al predio, junto a la vía principal. Si en caso de que el bien sea sometido a una propiedad horizontal, a cambio de una valla se deberá estipular o se deberá instalar un aviso en un lugar visible en la entrada del inmueble, lo cual la valla y el aviso deberá permanecer instalados hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. Las personas emplazadas, los terceros, estos van a ser representados por un curador ad litem que va a presentar a toda la comunidad si no se llegaran a presentar al proceso declarativo de pertenencia. Cuando el usucapión se pretende en un bien inmueble, es obligatorio la práctica de una inspección judicial por parte del juez. Eso se hace con el fin de que el juez compruebe los actos posesorios, los linderos y el lugar donde se encuentra el bien. También para hacer los hechos de la demanda, y en este momento el juez podrá decretar las pruebas que considere pertinente, como los testimonios y los interrogatorios de partes, y también en este proceso de la inspección judicial se deberá anexar en el acta las fotografías actuales del inmueble en las cuales se observe el contenido de la valla o el aviso instalado en el predio. ¿Qué trámites se debe tener en cuenta para el proceso declarativo de pertenencia? El proceso declarativo de pertenencia se va a someter al trámite de un proceso verbal. También en el trámite de un proceso verbal, el juez considera pertinente adelantar el proceso de una sola audiencia. Si al momento de hacer una sola audiencia, el juez podrá dictar sentencia inmediatamente si le fuera posible. Proferida la sentencia, proferida la sentencia sobre el inmueble, tiene que registrarse en la oficina de registros públicos, y la sentencia tendrá efectos erga omnes. De acuerdo al proceso declarativo de pertenencia, he instaurado unas preguntas. Como primera tengo ¿en cuánto tiempo tiene el demandante para presentar el certificado de registro de instrumentos públicos
en el proceso declarativo de pertenencia, pues el demandante tendrá un lapso de 15 días para presentar el certificado de registro de instrumentos públicos. De ser necesario más tiempo, este deberá comunicarle al juez para que éste valide un tiempo prudente para que el demandante pueda presentar el certificado. Como segunda pregunta tengo, ¿cuánto tiempo debe dejarse la valla o aviso instalado en el predio y hasta qué etapa del proceso? El aviso o la valla deberá dejarse instalado en el predio o en el bien por un tiempo de un mes y hasta la etapa del proceso, hasta llegar a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Como tercera pregunta tengo, dentro del proceso, dentro del periodo de instaurada la valla o aviso, ¿cómo pueden actuar las personas indeterminadas? Pues las personas indeterminadas podrán actuar en cualquier momento del proceso, pero al momento de entrar a ser parte del proceso, estas deberán acomodarse o tomar el proceso en el estado en que se encuentre el mismo. También tengo, como cuarta pregunta tengo, ¿cuándo procede la declaración de pertenencia? Pues la declaración de pertenencia procede cuando el demandante cree haber adquirido la propiedad del dominio por prescripción. Como quinto, ¿cuál es el tiempo para presentar la demanda por pertenencia? Pues el tiempo estipulado en la ley para presentar la demanda son 10 años en caso de hacer la posesión irregular y 5 años para hacer la posesión en caso regular. Porque si se presenta luego de estos lapsos, ocupan el tiempo para recurrir a la acción de pertenencia y podrá definitivamente adquirir la propiedad.